Tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Navarro Pueblo Moreira, Navarro Tumba de Dorrego. Esto viene a cuento porque el diputado Esper recién me preguntaba algunas cosas de Navarro. Él está viajando hacia el Congreso Nacional, le agradecemos muchísimo la cordialidad con la que nos atiende. Buenos días, diputado, ¿cómo está usted? Alfredo Martínez lo saluda. Hola, ¿cómo les va? Un gran saludo a ustedes, equipo, y a los oyentes. Muchas gracias, sabemos que sus tiempos son limitados y, si me permite, voy a empezar por lo archiconocido que es el mensaje de Esper desde hace tantos años. Una centena de años en el que la fórmula de la Argentina se repite. Todo apoyado en el crecimiento del Estado y en el incremento del déficit fiscal, poniendo la carga sobre el contribuyente que está agobiado. Ese sería un resumen, una simplificación absoluta, pero sería en la realidad de hoy. Sí, yo le diría que para agregarle a esta simplificación absoluta, como usted dice, hay dos cosas más que forman parte de esa simplificación, que es que además del problema que tenemos con el tamaño del Estado y el déficit que ese tamaño genera, acá tenemos un problema de mafias sindicales y un circulito muy chiquitito, porque el grueso de los empresarios son de primera de Argentina, pero un circulito muy chiquito de empresarios muy poderosos, muy prebendarios y muy corruptos que nos han aislado del mundo. Son esas tres grandes simplificaciones que hay que hacer. Que no hay que dejar fuera del análisis estos últimos datos que usted aporta, sí, porque hacen al problema. Hacen al problema. Yo creo que acá hay una suerte de maldita trinidad que sería un pequeño y minúsculo pero muy poderoso de empresarios muy prebendarios y corruptos, el tamaño del Estado obviamente, y esta suerte de sindigarcas que tenemos en lugar de sindicalistas que defiendan a los trabajadores y las empresas, ¿no? Y en este contexto nos encontramos con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que del cual se sabe poco, del que usted ha hablado claramente respecto de la cháchara del ministro, que es él dice muy buenos modales, muy amable el señor, pero finalmente es todo cháchara. ¿Y vamos hacia dónde? Bueno, a ver, yo le podría decir lo siguiente. Argentina, por un lado uno tiene al kirchnerismo duro, que no quiere un acuerdo con el Fondo Monetario, que eso implicaría una crisis de un tamaño muy importante en Argentina. Nos quieren llevar para el lado de Rusia, China, como dijo hoy el presidente, ¿no? Acaba de decir el presidente de Rusia que él quiere que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Un disparate monumental. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los rusos? Nuestro hogar es Occidente. Hay que rechazar de plano estas afirmaciones, pero volviendo al tema del fondo, sin el Fondo Monetario, Argentina quedaría no solo a merced de estados bastante fascistas como China y Rusia, sino que además tendría una crisis formidable. Nosotros lo que queremos es que haya un acuerdo con el fondo, pero un buen acuerdo con el fondo, porque esto que el ministro Guzmán dice que acordó con el fondo, dice porque no tenemos un solo documento, un solo papel, solamente la conferencia de prensa del 28 de enero, creo que fue, un viernes, no me acuerdo si fue 26 o 28, no, sé que fue un viernes. 28. Si alguno me lo puede, el viernes 28, ok. Sí. Solo tenemos el viernes 28 como único instrumento para analizar el acuerdo con el fondo. Esto es inadmisible de parte de nosotros, los diputados, porque la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 7, manda a que el Congreso sea quien resuelva los acuerdos de deuda de la Argentina, y mucho más por la envergadura que tiene el Fondo Monetario. Así que nosotros queremos un buen acuerdo con el fondo, pero tenemos que cerrar con el fondo, pero el gobierno tiene que trabajar con nosotros, los diputados y los senadores de la Nación, desde ahora, en extraordinarias. En lugar de la cantidad de estupideces de proyectos extraordinarios que envió el gobierno, salvo el Consejo con la Magistratura, que se incorpora en la discusión al acuerdo con el Fondo Internacional, que es respetar lo que dice la Constitución Nacional, además. Claro, el presidente ha dicho, es lo que podemos hacer. No será el mejor, no estamos contentos, pero es lo que podemos hacer. Eso es falso. El presidente puede hacer mucho más. A ver, para que a la gente de Navarro le quede claro, y a todos los que nos escuchan más allá de Navarro,
Acá lo que dice el gobierno que acordó con el fondo es una trayectoria de déficit fiscal de 3,5 puntos del producto, groseramente 10.000 millones de dólares al principio de 2022, hasta cero en el 2026. O sea, nos tomamos 5 años para bajar el déficit de 10.000 millones de dólares a cero. La única variable que tiene ese programa de ajuste de 10.000 millones de déficit a cero es las tarifas de los servicios públicos, con lo cual se reducirían los subsidios a la energía. O sea, que un acuerdo con el fondo tenga como único instrumento de ajuste las tarifas de los servicios públicos. Yo creo que hay que ajustar las tarifas de los servicios públicos, pero es inadmisible que sea la única variable de ajuste. Nos dice que la frase del presidente es mentira. Él podría achicar mucho el resto del gasto público, además de los subsidios a la energía. Por ejemplo, si en lugar de tener 21 ministerios, tuviéramos la mitad de los ministerios, 10, achicaríamos el gasto público en el más de lo que necesitamos bajar el déficit. O sea, el más de 10.000 millones de dólares nos ahorraríamos. ¿Por qué no hacemos ahí el ajuste en el tamaño del Estado, en lugar de sacudir a la gente o con impuestazos o con tarifazos? Así lo que dice el presidente es mentira. ¿Y el cómo se hace esto? ¿De un día para el otro es posible? Usted ha hablado de 1.000.000 de ñoquis a la calle, por ejemplo. Sí, a la calle, por supuesto. Un ñoqui es un atorrante que le está robando la plata al buen empleado público. El Estado, los argentinos necesitamos del Estado, obviamente, pero los ñoquis son un robo al salario del buen empleado público que cobra menos porque está el ñoqui, y también es un robo al que paga impuestos. El que paga impuestos en Argentina no es un extraterrestre, es gente de trabajo, de esfuerzo, es un productor agropecuario, es un comerciante, un industrial, una familia que deja de hacer cosas que le encantaría hacer para pagar impuestos. No puede ser que ese esfuerzo sea destinado a un ñoqui, un puntero, un trance a la política. ¿Cómo se hace? Mire, si a los políticos no les tiembla el pulso cuando tienen que subir impuestos, y ellos no se preguntan tanto como nosotros cómo se hace, que ellos eliminen el ministerio, que echen gente del Estado que sobra, que está en el divino botón, así como ellos suben impuestos sin ton ni son y dejan a mucha gente en la calle cuando cierran empresas por culpa de la presión impositiva, por ejemplo. Hablamos del cierre de empresas, propone usted también el cierre de aerolíneas. Sí, Aerolíneas, escúcheme, Aerolíneas ha costado desde que se reestatizó 100 hospitales de alta tecnología, con lo cual hubiéramos podido curar un montón de argentinos y pudiéramos haber evitado muchas muertes como consecuencia del COVID. Sí, Aerolíneas hay que cerrarla y decretar cielos abiertos para que vengan muchas empresas internacionales a volar la Argentina, que es el 8º país en dimensión territorial del mundo. Se matarían las empresas de aerolíneas para venir a trabajar en la Argentina. Así que los buenos empleados de aerolíneas sin duda encontrarían trabajo rápidamente. Lo que ganaríamos cerrando aerolíneas es cerrar esa cueva de mafiosos y chanta que es de la Cámpora y de los sindicatos mafiosos que hay adentro ahí. El diputado José Luis Esper, con el diputado estamos hablando. Indudablemente entre su propuesta y la materialización debe transcurrir un tiempo, porque ustedes deben seguir creciendo como lo vienen haciendo. En el mientras tanto, ¿qué actitud debemos adoptar los argentinos? Los argentinos tienen que salirse del pero del termo en el que están metidos y dejar de votar adentro de la grieta. Adentro de la grieta, o sea, adentro del kirchnerismo, de Cambiemos, no está la solución a los problemas. La solución a los problemas de los argentinos está afuera de la grieta, en movidas como la que nosotros hemos encarado el año pasado en la provincia de Buenos Aires, que con 2 escarbadientes salimos terceros, hicimos la mejor elección de todo el liberalismo en el país. Hicimos la mejor elección desde la vuelta a la democracia para una legislativa. Así que el camino es por ahí, con propuestas concretas para solucionar los problemas concretos de la gente, en lugar de hablar de cosas etéreas como República de Venezuela, como le gusta meter miedo a Juntos. Nosotros hablamos de que hay que hacer una reforma laboral para que haya empleo en blanco y que las empresas no tengan miedo a contratar gente como hoy. Hay que hacer una reforma del Estado para reducir su tamaño y que la gente pague menos impuestos. Y hay que dejar de vincularse con el mundo como mangueros y pasar a utilizar al mundo como un socio comercial para comerciar con todo el mundo. Todos ellos son proyectos de reformas que nosotros vamos a transmitir en proyectos de ley, que esperamos que tengan tratamiento en el curso del año en el Congreso, para que la gente vive bien. Nosotros tenemos claro en Avanza Libertad, nuestro espacio, el espacio que yo lidero, que uno es un servidor
de la ciudadanía, es un servidor del pueblo. Como tal, tiene que estar totalmente compenetrado en solucionar de manera muy concreta los problemas concretos que tiene la gente. Y la solución, o parte de la solución a esos problemas, parten de los proyectos que yo le acabo de comentar que vamos a impulsar. Reforma laboral, reforma del Estado y una reforma del Mercosur para poder comerciar con todo el mundo. ¿Okay? Usted es un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, de Pergamino. Sí. Estamos en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría que le dejara un mensaje, sobre todo a los jóvenes, una convocatoria a trabajar a quienes se identifique con su propuesta. Mire, a los jóvenes les digo que son nuestro baluarte, son nuestro gran tesoro. Los jóvenes son los grandes defensores de las ideas de la libertad que nosotros proponemos llevar a cabo en el Congreso por ley, que no se vayan del país, que nos ayuden a seguir creciendo. En la provincia de Buenos Aires hicimos una extraordinaria elección durante el año 2021, pero tenemos que mejorar y mucho todavía en la performance en el año 2023, donde hay lugar para todos, porque en el 23 eligen puestos legislativos y puestos ejecutivos también, presidente, vicepresidente, gobernador, vicegobernador de la provincia, intendencias, eligen a sus jefes comunales, en fin, hay lugar para todos, por lo tanto trabajemos de manera mancomunada y decidamos más adelante las candidaturas en concreto. Por ahora, lo que hay que concentrarse es en trabajar todos juntos, bien abiertos, sin ningún egoísmo, sin personalismos, en la defensa de las ideas de la libertad. En su próxima visita a Navarro, un café lo esperaré en esta mesa. Le agradecemos su tiempo, diputado. Va a ser un placer, placer. Muy buenos días. Buenos Saludos días y gracias a toda la gente de Navarro. Muchas gracias, muy amable. El diputado nacional José Luis Esper, clarísimo, como siempre. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.